Hola, buenas noches. Bienvenidos a este primer debate de la 2 de Televisión Española que dedicaremos a las elecciones al Parlamento Europeo. En este primer debate lo dedicaremos a la construcción de la Europa política, una Europa que nos afecta muy directamente, afectará a nuestro bienestar, presente y futuro, y afectará también a nuestra soberanía de hombres y mujeres libres. Hemos invitado para que participen en este debate a representantes de las principales fuerzas políticas y están con nosotros Enrique Barón, por el Partido Socialista Obrero Español, Alonso Puerta, por Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya. Nos acompaña también Eduardo Punset, por Foro y CDS. Carles Gasóliba, yo soy Jon Imaz, por Coalición Nacionalista. Señores invitados, muy buenas noches y bienvenidos a este primer debate de la 2, primer debate europeo. Les pido, por favor, que sus intervenciones sean breves, de unos 2 minutos, atractivo. Y la primera pregunta, costumbre en esta segunda cadena, en la 2, para los debates electorales, es que cada uno pueda exponer su programa brevemente o las prioridades de su partido. Por eso me gustaría pedirles que esta primera exposición fuese de unos 2 minutos y cuáles son sus prioridades para la construcción de la Europa política. La primera va dirigida al señor Barón. Adelante, señor Barón. Muchas gracias, buenas noches. Esta fecha es especialmente oportuna porque se conmemora el 50 aniversario del desembarco de Normandía y, en primer lugar, creo que hay que decir que los valores de democracia, de libertad y de respeto de los derechos humanos que inspiraron esta gesta que llevó a acabar con la guerra mundial son los que inspiran la Unión Europea. Es decir, que hay que recordarlo en una encrucijada como la que estamos viviendo, porque la Unión Europea es incompatible con los tipos de regímenes autoritarios, fascistas, franquistas que hemos vivido en el pasado. Ahora, por primera vez, con el Tratado de la Unión, se asienta sobre los ciudadanos, no solo sobre los estados. Y esta vieja aspiración de los demócratas europeos ha sido inscrita en el Tratado, y lo digo no solo con ánimo partidario, por el presidente Felipe González, que hizo esta propuesta a la conferencia. Y sobre esta base, nuestro modelo es de una Europa política con un funcionamiento democrático, instituciones transparentes y eficaces, con una dimensión social reflejada en la Carta Social, no ratificada desgraciadamente por todos los estados en este momento, pero sí por 11 de los 12, con una preocupación por la defensa de esa dimensión social junto a la creación de empleo, es decir, lo que se conoce con el nombre del Estado del Bienestar, con una línea clara de solidaridad entre las personas, entre los pueblos de la Unión, y con una aportación esencial a la paz y a la prosperidad de Europa y del mundo, y con una responsabilidad clara. Y este es nuestro modelo, y frente a él lo que vemos es un modelo conservador, que lo que considera es que debe haber una serie de estados que mantengan unas relaciones intergubernamentales y que establezcan entre ellos una relación que no va más allá del mercado interior, de un supermercado. Muchas gracias, señor Barón. Corresponde el turno ahora al representante del PP, al señor Arias Cañete. ¿Qué tipo de Europa política nos ofrece el Partido Popular en estas elecciones? Yo discrepo mucho siempre de los análisis que hace el Partido Socialista de cuáles son los modelos alternativos. El Partido Popular tiene un modelo europeo que es conocido, es un modelo de una Europa de carácter federal. Es una Europa que no se consigue de la noche a la mañana, pero el objetivo último es conocido. Una Europa en que se desarrollen los valores democráticos. Una Europa en que cada vez las instituciones sean más democráticas, porque la cesión de soberanía no se puede hacer a instituciones si no son plenamente democráticas y tienen el respaldo de los ciudadanos. Una Europa en que desde luego estén presentes los principios de libertad de empresa y de mercado, pero atemperada por una redistribución de la riqueza realizada a nivel comunitario. Pero es una Europa en que tampoco se nos pueden olvidar cuáles son nuestros propios planteamientos internos. Es decir, Europa no va a resolver nuestros problemas sin más, el marco institucional europeo no va a hacernos superar nuestras carencias, y la PRE va a hacer defendiendo en todo caso los intereses nacionales. Porque si no se defienden, llegamos a un modelo imposible de explicar a los ciudadanos, y por lo tanto para nosotros la defensa de los intereses españoles va a ser una idea rectora, participando en ese proceso de construcción europea al que no renunciamos. Muchas gracias. Vamos a oír ahora la propuesta de Izquierda Unida. Señor Puerta. Pues Izquierda Unida pretende que haya una unión política europea mucho más allá de lo conseguido en el Tratado de Maastricht, que ha sido un paso insuficiente y en algunos casos erróneo, y fija la vista sobre 3 aspectos. Las instituciones, que tienen todavía un gran déficit democrático, y especialmente el Parlamento Europeo, aunque ha tenido algunos avances. Las políticas, hay algunas políticas comunitarias
que han crecido en estos años, pero hay otras políticas de carácter intergubernamental, otras de carácter tan escaso como la política social que se rige por un protocolo. Pensamos también en los derechos de los ciudadanos. Es cierto que el gobierno español ha planteado la ciudadanía europea, que se define por 4 puntos. La libre circulación y residencia de los ciudadanos, que es todavía muy incompleta, el sufragio activo y pasivo en las municipales y europeas, donde los residentes, los inmigrantes, se les ha negado ese derecho, especialmente en España, en el Parlamento. Nosotros hemos hecho una propuesta literalmente igual que la que habíamos aprobado en el Parlamento Europeo y la mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados negó esa posibilidad. La protección consular es otra expresión y el derecho de petición. Hay que decir que no están recogidos todavía los derechos fundamentales, no son justiciables y no están recogidos pues, en algo parecido a una Constitución europea, ni los derechos socioeconómicos de los ciudadanos. Nuestra pretensión es que esta legislatura sea una legislatura constituyente. Y para aclarar lo que no debe ser Europa, pues es un modelo a la rumana, dado que en una cierta histeria electoral el presidente del gobierno ha sugerido que Izquierda Unida podía pretender un modelo del antiguo este europeo. Yo quiero decirle que Izquierda Unida está en la primera fila de conseguir un Estado social y democrático de derecho de carácter federal donde estén los estados, las regiones y los ciudadanos sin déficit democrático y que estamos muy orgullosos, yo como socialista de izquierdas, dígase de esta forma paradójica, de que en nuestras filas y como un motor principal de Izquierda Unida esté un partido comunista que es cofundador de la democracia española, como el Partido Comunista Italiano ha sido cofundador de la democracia italiana. Ahora en riesgo, por cierto. Muchas gracias, señor Puerta. Vamos a oír ahora la propuesta de Foro y CDS. Señor Punset. Yo quisiera recordar una cosa, y es que la unión política debe ser la culminación de una unión económica, así se previó el proyecto comunitario. Y cuando luchamos por conseguir la unión política, realmente lo que subyacía era el objetivo de generar puestos de trabajo. Está muy bien todo lo que se está diciendo, pero España se embarca en esta integración con la economía para generar más puestos de trabajo, para tener una economía más dinámica. Ahora bien, hasta el año 92, la integración, cuando uno analiza la balanza con los otros 11 países miembros, por mercancías, intereses, dividendos, etc., resulta que estas relaciones nos han costado del orden de 530.000 puestos de trabajo. España ha perdido, hasta el año 92, había perdido del orden de 530.000 empleos. En contra de lo que era nuestra gran expectativa cuando hace 14 años negociábamos la entrada en la comunidad, ¿no? Y frente a estos 530.000 puestos perdidos, probablemente se podría calcular que los fondos comunitarios que llegan a España neutralizan o han neutralizado del orden de 100.000. Entre 20 y 30% de esta pérdida se neutraliza gracias a los fondos comunitarios que llegan a España. Pero me parece importantísimo empezar recordando esto. La unión política no ha cumplido el objetivo esencial que era generar más puestos de trabajo. Hemos perdido puestos de trabajo en este sentido. Puestos de trabajo en lo relativo a las relaciones con la comunidad, ¿no? ¿Por qué? Y creo que aquí es un tema que dejo sobre la mesa, ¿no? Pues simplemente porque el gobierno, y yo diría, y la oposición, ¿no? Porque en esto los dos son responsables. El gobierno porque manda, el partido del gobierno, y la oposición porque tiene un ministro que comparte con el gobierno en Bruselas, tiene un comisario. Y en este sentido no puede decir que no se entera de lo que está pasando. Y yo creo que lo que ha ocurrido sencillamente el impulso de innovación necesario para que las empresas, para que los agentes económicos y sociales españoles pudieran adecuarse a lo que se nos estaba viniendo, a las transformaciones necesarias. No hemos sabido poner en marcha aquellas reestructuraciones, aquellas reconversiones que habrían evitado el hecho de que hoy nos encontremos con un saldo negativo en lugar de un saldo positivo. Y con eso ya he dicho qué pienso y qué quiero de la unión política. Quiero un ciudadano que tenga trabajo, y ahora no lo tiene, y quiero, desde luego, un ciudadano libre al que se le consulte
ni la oposición ni el partido del gobierno nos consultaron, a pesar de que me parece que mi colega en la izquierda y yo fuimos los únicos, Foro y CDS, en pedir un referéndum cuando se trataba de aprobar el Tratado de Maastricht. Y quiero, por supuesto, un ciudadano que recupere su poder de decisión. Y está muy bien de hablar de la democracia y de todo, pero los ciudadanos españoles hoy día no tienen la capacidad ni siquiera de elegir directamente a sus diputados. Y creo que es muy peligroso una situación en la que la gente no puede elegir a sus diputados directamente, porque esto está interfiriendo de una manera directa con nuestra negociación cotidiana en el escenario europeo. Muchas gracias, señor Punset. Vamos a oír ahora la exposición que corresponde al señor Gasóliba de Convergencia y Unió. Convergencia y Unió en estas elecciones, junto con el PSM Nacionalistas de Mallorca y Unitat del Poble Valencià, va a un compromiso, a la realización de una Unión Europea que tiene la posibilidad de ser equilibrada en lo político, en lo económico y en lo social, en aplicación del Tratado de la Unión, y que además puede ser mejorado a lo largo de esta próxima legislatura en la revisión de 1996. Nosotros ponemos un muy especial acento en la consideración de la naturaleza ya reconocida también en el Tratado de la Unión, que es la Europa de las regiones, a través del Comité de las Regiones, que ha de permitir una expresión más clara de lo que es la voluntad y la presencia de las sociedades y los pueblos que integran el conjunto de la Unión Europea, y que además ha de ser más acorde con la propia estructura que existe del Estado de las Autonomías en España. Esto se traduce, por ejemplo, con nuestro objetivo de que en las próximas elecciones ya nos encontremos con unas elecciones europeas en las cuales las circunscripciones electorales se basen en esta organización territorial de las autonomías, en que, por ejemplo, Cataluña, el País Vasco, Galicia, Andalucía, pues sean circunscripciones electorales, y que, por lo tanto, haya un contacto más amplio entre el elector y el elegido, precisamente para poder aplicar, conocer y establecer mejor este tipo de relaciones en los nuevos ámbitos que serán de especial interés a partir de ahora y que interesan a los ciudadanos. Hay nuevos programas de enseñanza, hay nuevos programas de desarrollo cultural, en donde se ha de reconocer este principio establecido a nivel europeo de la unidad en la diversidad. Hay el inicio de una política industrial, hay el apoyo para las pequeñas y medianas empresas, hay la adaptación que para el mundo agrícola significa la Ronda Uruguay, es decir, hay muchos intereses de los ciudadanos, de nuestras sociedades, de nuestros sectores económicos y sociales que necesitan este contacto y que nosotros favorecemos y defendemos. Muchas gracias, señor Gasóliba. Y ahora el último turno de exposición programática corresponde al señor Imaz, de la Coalición Nacionalista. Adelante, señor Imaz. Hola, buenas noches. Bueno, nosotros hacemos un análisis en el sentido de que estamos viviendo un periodo de crisis, pero consideramos que no es una crisis mundial, es una crisis fundamentalmente europea, una crisis anímica, una crisis social, una crisis económica. Hemos entrado en un nuevo mundo, un mundo de espacios económicos abiertos, con nuevas tecnologías, un mundo en el cual pues, productos de Taiwán, de Corea, vienen a nuestro entorno y compiten con nuestra industria. Y en estos momentos Europa está en una situación de debilidad, sin proyecto. Europa no tiene fuerzas, los estados por sí solos, para hacer frente a estas situaciones. Por tanto, creemos que hay que apostar por una Europa políticamente unida para hacer frente a los nuevos retos que este mundo nos trae. Europa tiene también otras incertidumbres. Por ejemplo, la situación explosiva, que es humillante y vergonzosa para cualquier europeo que tenemos en los Balcanes. El polvorín potencial en el que se ha convertido el este europeo. La situación del Magreb. Son conflictos que, en cierta forma, son una bomba de relojería a los pies de Europa. Y los estados europeos, uno por uno, no tenemos capacidad para hacer frente a esta situación. Por tanto, políticas, nuevos modelos, una estructura política unida. No es ya tanto una cuestión de opción, sino una cuestión de supervivencia. Si no somos capaces de encontrar fórmulas para construir una Europa políticamente unida, podremos pasar como europeos posiblemente al cajón de las civilizaciones de la historia, igual que otras tantas civilizaciones han pasado anteriormente. Pero estamos construyendo una Europa que nosotros la vemos como burocrática, esclerotizada, una Europa con poco ritmo y poco ánimo. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo en acercar esa Europa al ciudadano, a la sociedad, a los pueblos que componen Europa, a todos los que en cierta forma participamos. En estos momentos en Europa se están tomando decisiones
pues que afectan al sector de la naranja en Valencia, que afectan a la pesca en Galicia, que afectan a las infraestructuras de Aragón. Europa no es ya algo lejano, algo que es el extranjero que está en un mundo diferente al nuestro. Es algo que nos está tocando toda nuestra realidad. Por tanto, tenemos que buscar mecanismos para que esa Europa la construyamos entre todos, para que todos los pueblos y nacionalidades que componemos también el Estado podamos participar solidariamente en la construcción de esa Europa, que si no somos capaces de hacerla, podremos ser, yo creo que todos, barridos del mapa y que podremos pasar al cajón de las civilizaciones de la historia. Muchas gracias, señor Imaz. La verdad es que agradezco mucho la precisión de todos ustedes, 2 minutos prácticamente, todos por igual en la exposición de sus programas. Ahora abrimos el turno, este segundo bloque, el turno de debate abierto, de réplicas y dúplicas. Y me permitirá, porque aparte de representar a la candidatura socialista, pues en este caso me toca, yo creo, contestar a las críticas múltiples que se han hecho a la actuación del gobierno español. Casi todas han sido sobre el pasado, y aquí estamos tratando de hablar del futuro. Pero, en primer lugar, yo tuve el honor de ser miembro del gobierno que acabó la negociación de nuestro ingreso en la comunidad. Es cierto que el señor Punset, que hoy ha actuado como albacea testamentario de UCD, estuvo en fases anteriores de la negociación, y yo tengo que decir que creo que fue una buena negociación, y los hechos lo han demostrado. Es decir, que desde el punto de vista del crecimiento económico, hemos tenido un crecimiento muy por encima de la media comunitaria hasta que ha llegado la crisis, que nos ha perjudicado a todos y todos la hemos vivido, pero no es una crisis española. Y que es peligroso hablar de una sistemática destrucción de puestos de trabajo, porque al final acabaríamos en una situación en la que no trabajaría nadie en España. En este momento están trabajando en España 2 millones más de personas que hace 10 años. Lo que ocurre es que, bueno, afortunadamente, y hay muchos problemas, pero cada vez más gente quiere trabajar, quiere pasar a la actividad. Y yo, en relación con el futuro, voy a dar 2 datos. Uno es que para el periodo 94-99, es decir, para la próxima legislatura, España cuenta ya con 7 billones de pesetas de solidaridad de la Unión Europea. Es el país que más va a recibir, aproximadamente 4.000 millones de pesetas. Y en segundo lugar, que tanto el Grupo Socialista como el Gobierno español han contribuido estrechamente a que salga adelante un plan que se llama el Plan sobre Empleo, Crecimiento y Competitividad, que es el plan que domina en este momento la actividad solidaria que debe tener la Unión Europea en los próximos años para crear empleo y puestos de trabajo, con algunas prioridades fundamentales sobre infraestructuras viarias y ferroviarias, sobre las autopistas de la información, sobre la formación permanente. Y quiero recordar aquí el esfuerzo que se ha hecho para dinamizar no solo el mercado de trabajo, sino para dar cartas de nobleza a la formación profesional y a cosas tan importantes como el aprendizaje, y para ayudar a la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, yo creo que en este sentido es un programa importante. Y luego, yo he visto aquí una crítica al presidente del gobierno hablando de histeria preelectoral. Yo tengo que decir que en el Parlamento Europeo, y esto conviene que lo sepan los ciudadanos, nos integramos en grupos que tienen que ser de todos los estados de la comunidad y de la Unión Europea, y entonces, bueno, que el Grupo Socialista, que es el mayor de la Cámara, es nuestro grupo. Que haya gente que pueda confesar una fe personal fuera de esto, pues puede ser, pero desde luego lo cierto es que sus modelos no están dentro de la Unión Europea, por lo cual yo creo que más que un problema de histeria es un problema de desenfoque por quien lo plantea. Y una cosa más, yo en relación con la participación de las regiones y también de las ciudades, que es otro tema importante, yo creo que hay que avanzar. A mí me parece que lo fundamental, después de haber sido creado, de haber sido capaces de crear conjuntamente un Estado autonómico, que para mí es un modelo de cara a las realidades plurinacionales que puede resolver muchos problemas en Europa y que deberíamos de defender más conjuntamente. Yo creo que de lo que tenemos que ocuparnos, quizá más aquí que allí, es de encontrar un modelo que nos permita formar la voluntad conjuntamente, pero yo en eso creo que se puede avanzar. Bueno, ustedes pueden intervenir ya libremente como quieran, interrumpirse con la cortesía habitual del Parlamento Europeo. Pero usted nos tendrá que dar la palabra para que haya un cierto orden. Bueno, tienen que pedir la palabra todos a la vez. Es decir que... Yo quisiera contestar primero al gran dialéctico que es Eduardo Punset,
porque mezcla siempre las churras como las merinas. Es decir, cuando ha dicho que los responsables del desempleo eran el gobierno y la oposición, que tenía un comisario en Bruselas, que era como un ministro, no. Eso es mezclar poderes que no tienen nada que ver entre sí. Un comisario es el ejecutivo comunitario que no está al tanto de los problemas nacionales ni tiene como obligación fundamental defender el interés económico nacional, al margen de que los comisarios españoles pues nos arriman en las cosas de vez en cuando, pero no se le puede imputar la responsabilidad política. La responsabilidad política la tienen los gobiernos que firman la integración en condiciones que, a pesar de lo que diga mi buen amigo Enrique, no fueron óptimas. No fueron óptimas porque en el sector industrial se hizo un desmantelamiento total de todas las protecciones pensando que la competitividad sería automática al día siguiente. No fue así y lo estamos pagando duramente. Pero en el sector agrario, exprimiendo muchas reservas, diciendo muchas reservas. Señor Arias, es que me gustaría que el tema económico lo dejáramos para el jueves, que es la Europa económica. Claro, cuando se mezcla que nos centráramos un poco más en la Europa política. Cuando se mezcla el tema político con el inevitablemente con el empleo, hay que hablar de la negociación. Sería imposible. Entonces, claro, la agricultura fue la gran perjudicada de la negociación y estamos padeciendo unos ciudadanos españoles que no entienden lo que les está pasando, no entienden el desequilibrio entre la agricultura del norte y el sur de la comunidad. Y a esos ciudadanos hay que explicarles que estamos en la Unión Europea y que la culpa no la tiene el modelo de unión política que estamos diseñando, sino la tiene una mala negociación que para mí es imputable al gobierno socialista. Y que va a ser difícil de recuperar. Va a ser difícil de recuperar posiciones. Porque la pregunta, ¿en qué medida es diferente el tratamiento de los agricultores españoles al de los del resto de la comunidad? Habrá productos, pero en cuanto a la agricultura de montaña, las ayudas personales, el fondo de orientación, no hay discriminación de los españoles, por lo cual es que creo que es absolutamente incorrecto plantear la cuestión así, aparte de que ustedes han votado sistemáticamente a favor de las noticias. Han votado en contra. Una cosa es que yo querría hablar de la Unión Política, una cosa es que los sitios en Europa y otra cosa es que creamos que las condiciones son buenas. Y el tema tiene su importancia. El tema tiene su importancia. Por eso el ciudadano muchas veces no comprende lo que le pasa. Y cuando se habla de solidaridad europea, y se citan estas cifras, que son realmente 4 billones de pesetas, 26.000 millones de mecus para el periodo 94-99, también hay que decir que no es una ayuda que venga del cielo, sino que la hemos pagado con el IVA que los pagamos los españoles, básicamente. Que son retornos comunitarios que el saldo neto de España, el saldo neto es mucho más bajo que estas cifras. A mí me gustaría, señor Arias, señor Barón, que dejemos un poco el tema económico para el próximo jueves. Sé que es el tema fundamental, por eso lo hemos dejado para el cierre de nuestros debates electorales, pero hoy me gustaría que concretaran un poco más qué nos jugamos los españoles el día 12 de junio en la votación al Parlamento Europeo. Es decir, ¿qué es y qué va a ser el Parlamento Europeo? ¿Cuáles son esos 3 poderes de la Europa política? El legislativo, el ejecutivo, el judicial. ¿Qué Europa diseñan ustedes? Lo han dicho muy claramente. Le había pedido la palabra. ¿Establece un orden usted? No. Yo creo que ustedes pueden intervenir como les plazca, siempre con la cortesía habitual de la Hablamos los 3, pero por orden, si os parece, para que podamos hablar. Bueno, yo quería decir primero que a mí me gusta hablar bien del gobierno y hago grandes esfuerzos, que a veces me llevan a la melancolía. No puedo siempre hablar bien del gobierno, pero no tengo una disposición a hablar mal del gobierno. Y la crítica que he hecho a Felipe González es que, igual que he hablado del franquismo para referirse al PP en estas elecciones, empieza a adentrarse en un terreno verdaderamente lamentable, que es hablar del modelo rumano y del socialismo real. Porque nosotros hemos hecho un grupo en Europa, y lo sabe muy bien Enrique Barón, porque han estado cortejando largo tiempo a nuestro socio, que hoy está vinculado a la Internacional Socialista, por motivos interiores. Yo diría que no, pero hemos hecho un grupo que se llama Izquierda Unitaria Europea, del cual hemos mantenido su identidad hasta el final, como agrupación política. Cuando el PDS se vincula a la Internacional Socialista, que el principal objetivo que tiene es la construcción política europea con dimensión social. Esto para que quede claro. Entonces nosotros nos planteamos que haya un periodo constituyente, que no vuelva a haber la frustración que ha habido en esta legislatura, donde hemos estado trabajando 4 años en la Comisión Institucional. Yo soy miembro titular de la Comisión Institucional, y al final de los 4 años, después de haber aprobado un proyecto de Constitución para que fuera conocido por los ciudadanos en estos debates electorales, fue retirado de forma realmente singular, después de varios asaltos para retirarlo en la sesión de febrero, primero con una moción de urgencia que no tuvo éxito y finalmente a mitad de la semana, a la altura de un miércoles o un jueves, por decisión de las cúpulas de las 2 grandes internacionales en el Parlamento Europeo, la Internacional Socialista y la Demócrata Cristiana. Y por eso nosotros tenemos que hacer mucho hincapié, además de estos temas socioeconómicos que hemos planteado, porque no se puede hablar de que el Tratado de Accesión fue maravilloso, fue correcto y lo aprobamos todos, era otro momento, pero por ejemplo en el tema de las cuotas lecheras nos ha quedado un déficit
grande. Yo lo he discutido esto con Fernando Morán, que es un hombre transparente y que explica que hubo un error del 25% en la evaluación y que lo estamos pagando ahora. Yo le agradezco al señor Fernando Morán esa transparencia que es muy democrática. Cuando estamos hablando de la situación política europea, con su dimensión socioeconómica, es el tema de la botella medio vacía o medio llena. Claro, se puede decir que algunos índices son favorables y permiten construir una unión política europea, pero otros índices son muy desfavorables. Somos el país europeo con mayor disgregación social, campeones de Europa en paro, campeones de Europa en paro juvenil, y yo quiero citar aquí al presidente Jacques Delors cuando dice que es muy difícil construir una democracia europea supraestatal sin déficit democrático, con derechos de los ciudadanos, con tasas de paro superiores al 10%. Estoy totalmente de acuerdo con él. Señor Gasoliva, adelante. Tres breves comentarios. Es decir, yo creo que Europa ofrece mejores expectativas de las que aquí se han apuntado. Europa está y la Unión Europea está en un proceso de recuperación económica. Todos los expertos aseguran, y así lo demuestra la evolución de las economías de la Unión, que el año 95 será aún más, esta recuperación estará aún más consolidada. Y también la economía española se está recuperando y articulando, y esto lo demuestran una serie de indicadores que ya los comentaremos en la próxima sesión. Pero primero, Europa da dos expectativas positivas a nuestras. Imaginar quedar aislados de lo que significa la Unión Europea y su proyecto. Es decir, precisamente un proyecto que tiene una serie de novedades en su aplicación en base al Tratado de la Unión, el Tratado de Maastricht, que nos sitúa en unas garantías que si no, no tendríamos realmente para poder competir y mantenernos ante unos Estados Unidos o un Japón en esta globalización de lo que es la política y la economía mundial. La segunda cuestión, yo creo que no es suficiente con el discurso de los recursos que vienen de Europa. Es verdad que son útiles, pero se ha de acompañar con un segundo discurso, entiendo yo, que es el de la responsabilidad. Es decir, por una parte, estos recursos se ha de demostrar que se aplican bien para ayudar a la economía productiva precisamente a incrementar los niveles de competitividad de nuestras economías y, por lo tanto, se ha de pedir un esfuerzo a nivel individual y a nivel colectivo para la buena aplicación de estos fondos estructurales, precisamente para que sirvan para avanzar en el ámbito europeo. Y no se puede únicamente presentar, desde mi punto de vista, el número de recursos que vienen si no se asegura una buena y eficaz aplicación, y esto se ha de pedir al ciudadano y a la sociedad. Y desearía hacer un último comentario, que es el tercero. Enrique Barón ha hecho una manifestación de apoyo a lo que es este reconocimiento de la Europa de las regiones. Y me parece muy bien. Él está en Bruselas y sabe que en Bruselas este nivel se reconoce, y se reconoce cada vez como un nivel muy eficaz para la buena aplicación de las políticas de la comunidad. Lo que pasa que a sus colegas del gobierno les ha de convencer, porque su gobierno y su partido nos negó en la votación correspondiente, en la colaboración con PP y Izquierda Unida, dicho sea de paso, esta posibilidad de que ahora estuviésemos basados en unas circunscripciones electorales basados en los estados de autonomía. Y cuando, perdón, y un apunte final, y cuando el gobierno español presenta cultura española en Europalia, niega la diversidad cultural y no se presenta lo que es la cultura catalana o lo que es la cultura vasca o lo que es la cultura gallega, que tienen idiomas y culturas propios. Es decir, esto también han de aprender a modificarlo, no vale únicamente hacer una manifestación global de simpatía, cuando luego esto en nuestra realidad no se traduce en los hechos. Y los hechos, desgraciadamente, nos dicen que en Europa se va más avanzado en esto que no aquí a nivel español. Bueno, sí, yo creo que señor Imaz, convendría empezar a hacer también un ejercicio de sinceridad, en el sentido de que este Parlamento que se va a elegir el día 12, por el que usted preguntaba, no es un Parlamento de verdad, en el sentido de que no es un Parlamento como el Parlamento español o los parlamentos autonómicos. No es un parlamento de verdad. Que no es un, ya en materia. Que no es un parlamento puramente, no creo que hay que hacer un ejercicio de sinceridad, no es un parlamento puramente legislativo y un parlamento que tiene un control sobre un ejecutivo que es un gobierno, que es lo que en cualquier sistema democrático constitucional podemos entender. En esos momentos este parlamento tiene una codecisión en cierto tipo de temas, en unos cuantos, limitada. En estos momentos la estructura política de Europa responde más
a una suma de estados que a una Europa políticamente unida. El comisario de Agricultura europeo es un luxemburgués que defiende más el vino de Luxemburgo que la realidad de la agricultura europea. Y esto es una situación en el tiempo insostenible. ¿Hasta cuándo vamos a seguir llamando a las urnas al ciudadano para votar en unas elecciones europeas para un Parlamento que no es un legislativo puramente? Esta situación tiene que terminar. Yo leí hace unos días un informe de una asociación de empresarios europeos que decía que en Europa no habrá inversión, no habrá capacidad de remontar la crisis de forma importante en tanto en cuanto no haya una estabilidad del proyecto político. Y yo creo que en estos momentos Europa necesita un proyecto político claro. Por tanto, la tarea fundamental de este Parlamento, que en sí mismo tiene sus tareas limitadas, sus competencias limitadas, va a ser capaces en 5 años de crear una Constitución Europea, reformar el Tratado de Maastricht en el año 1996, de forma que podamos constituir realmente una Europa federal unida, con un gobierno que pueda responder a los retos que la sociedad actual tiene y con un Parlamento que realmente legisle y pueda controlar a este gobierno como en el marco de cualquier Estado constitucional. Estos son los retos que tenemos delante y tenemos que ser capaces de hacerlo. Y si no somos capaces de dotarnos de una estructura política real a nivel europeo, los Estados, uno por uno, no vamos a ser capaces de hacer frente a ellos. Bueno, yo creo... ustedes para cortar ese... ¿Lo veis? En calidad de expresidente del Parlamento Europeo, bueno, haga algunas rectificaciones porque me parece que aquí hay la bisoñez de algunos les lleva a hacer afirmaciones que son muy aventuradas. En primer lugar, hay que aplicar el Tratado de la Unión, cosa que no se ha hecho todavía. Y hay que explicar a los televidentes que nosotros vamos a tener por primera vez, y lo conseguimos, y a mí me tocó representar al Parlamento en esa lucha, conseguimos que se haga una investidura de la Comisión. Y ese es un tema importante. La Comisión va a pasar a ser elegida a través de un sistema doble, pero en el que va a tener responsabilidad parlamentaria, como puede tener cualquier gobierno de cada Estado. Es decir, ese es un hecho políticamente decisivo. Y me parece que es un poco simplista el pretender que los comisarios defienden solo sus intereses nacionales. Hay que recordar que tienen que hacer juramentos, tienen que jurar sobre los tratados que van a defender los intereses de la Unión. Y nosotros, dentro de nuestras responsabilidades, entra el votarles y el controlarles. Primera cuestión que es muy importante, y es un deber que tenemos. No empezamos a decir que vamos a reformar algo, acabamos de hacer una reforma, apliquémosla. En segundo lugar, está la codecisión legislativa, que supone un poder legislativo equilibrado, que lo hemos conseguido ya en parte en el terreno presupuestario, con el Consejo de Ministros, que es la otra Cámara Legislativa. Y yo creo que esa es otra competencia muy importante que nos va a ocupar en gran parte el trabajo de los próximos años. Y luego, en relación con la Conferencia Intergubernamental del 96, yo que siempre he defendido que este es un proceso constituyente abierto desde el año 50, que es cuando empezó, yo soy partidario de que haya una Constitución clara y comprensible. Pero, y creo que hay que decirlo muy claramente también, eso no lo puede hacer solo el Parlamento Europeo. Aquí hay una doble legitimidad. Lo tendremos que hacer con los parlamentos de los Estados miembros. Y yo creo que me parece, es una especie de planteamiento muy aventurado el decir que nos vamos a poner a hacer una Constitución. Si vamos a refundirla, de acuerdo, pero primero cumplamos con nuestro deber, con lo que nos dicen los tratados, que es hacer estas cosas, y luego tratemos de mejorar el equilibrio democrático de la Unión. Señor Barón, y luego, vamos a... una precisión brevísima, y es que quiero recordarle a mi colega, el señor Gasoliva, que cuando yo era presidente del Parlamento Europeo se reconoció el catalán como lengua, es decir, que a nivel de Parlamento y contribuye activamente. Y me gustaría mucho que en muchos países vecinos nuestros se reconociera, por ejemplo, entonces, ¿por qué aplicamos un sistema electoral? Eso es otra cuestión. Vamos a ir un momento a publicidad y en 2 minutos volvemos a tomar el tema en donde lo habíamos dejado, que es cómo acortar ese déficit democrático que hay entre las instituciones europeas y los ciudadanos. En cuanto volvamos en 2 minutos, recuperamos el debate. Vamos a publicidad. Hasta ahora. Modera,
Estamos de nuevo con el debate sobre la Europa política. Nos acompañan Enrique Barón, Miguel Arias Cañete, Alonso Puerta, Eduardo Ponset, Carles Gasóliva y yo soy Johnny Maz. Estábamos hablando hace apenas un par de minutos sobre el déficit democrático, es decir, la distancia enorme que hay entre las instituciones europeas y lo que el ciudadano europeo percibe de la eficacia de esas y la transparencia de esas instituciones. ¿Qué podemos hacer? Ustedes pueden ser padres de la patria europea muy pronto, a partir del 12 de junio, si son elegidos en las listas al Parlamento Europeo, pueden estar presentes en ese Parlamento en lo que el señor Barón decía, un proceso constituyente abierto, o en lo que el señor Puerta habla de Constitución de Europa. ¿Qué hacer? ¿Qué se proponen ustedes hacer para acortar las distancias? Pues muy sencillo, ¿no? Lo que no hay que hacer es creerse que el bienestar de los españoles depende del tipo de constitución o de modelo político que creemos en Europa. Eso yo creo que tiene que estar ¿Algo bien influye, claro. señor Pulset? De lo que influye? depende es de si los españoles tienen la misma capacidad de innovación que los franceses, los alemanes. En última instancia, lo que va a determinar si este país puede sobrevivir en el contexto europeo, en última instancia va a depender exclusivamente de la capacidad de innovar de los españoles. Somos tan creativos la sociedad española como los franceses, como nuestros socios, o lo somos menos. Y por lo tanto, lo que hay que hacer, lo que hay que acostumbrarse a pensar, en lugar de perder tanto tiempo discutiendo sobre los supuestos modelos del otro lado de los Pirineos, es ver cuáles son los obstáculos concretos que en este país impiden a los españoles innovar. ¿Cuáles son? Y como no me quiero alargar, porque somos muchos y tenemos poco tiempo, lo que sí quiero es por lo menos dejar algunos de estos obstáculos sobre la mesa, porque en los próximos años o trabajamos sobre estos obstáculos concretos que están aquí dentro, o dentro de 10 años nos encontramos que somos un país de tercera clase. Primer obstáculo, he hecho algo de mención al comienzo, importantísimo. Tenemos un esquema político, un esquema electoral, un esquema de gobierno que no facilita la participación de los ciudadanos en las decisiones. Y la necesitamos absolutamente, porque si es absolutamente iluso pensar que grandes problemas como el de la reconversión agraria o el de la reconversión del Estado se pueden hacer sin la participación de la gente. O sea, que se olviden aquellos que crean que con la actual ley electoral, con la falta de límite en el número de legislaturas de presidentes de gobierno y comunidades autónomas, que favorece la perpetuación en el poder y por lo tanto la capacidad de intimidar de estos presidentes. Con el sistema de financiación de los partidos políticos que nos ha llevado a donde estamos. Y no sigo. Con esta situación es imposible tener los cauces adecuados para que los españoles puedan participar y por lo tanto ser tan creativos como los demás. Segundo tema, que lo afloro solo. Sea breve, señor Pulset, que están voy a todos ser muy deseando breve. saltar a La organización del trabajo. En España el trabajo está peor repartido que la riqueza. Y ya no lo digo por los 3 millones de parados. Está muy mal organizado. No hemos hecho nada o muy poco en todo lo que toca a la organización, a los esquemas de organización en la industria, en la agricultura, en los servicios, en el propio gobierno, en materia de formación técnica, en materia de gerencia de nuevas técnicas de gestión. La organización del trabajo está incomparablemente peor que en el resto de Europa y por lo tanto vamos a estar en desigualdad. Tercer tema, y termino, el tema de la ciencia. Tenemos una comunidad científica menor, muy buena, muy prestigiada, menor, pero sobre todo esta comunidad científica no tiene interlocutores válidos ni en la industria, ni en los servicios, ni en la agricultura, ni en el Estado. Son 3 factores, y solo cito 3, que hoy están pesando como una losa sobre la capacidad de innovar de los españoles. Y mientras nos libremos de estos obstáculos, estaremos en inferioridad de condiciones. Señor Puerta, señor Arias. Señor Puerta o señor Arias, ¿qué hacemos? Venga, adelante, señor Puerta, que se adelantó señor Puerta primero. y luego el señor Arias para que me pueda corregir, que seguro que quiere corregirme. A mí me parece muy bien que el señor Barón, como expresidente, vele por el buen nombre del Parlamento Europeo y defienda sus avances, y es verdad, pero todavía tiene muchas deficiencias. Yo entiendo lo que decía el señor Imaz,
quiere decir que no es un Parlamento tradicional. No quería hablar de que fuera anormal, sino que no es tradicional, porque hay 12 soberanías que comparten una soberanía europea que todavía no se ha expresado de forma correcta. Entonces, ¿el déficit democrático en qué consiste? Consiste en varias cosas. En que se trasladan competencias de cada uno de los Estados miembros al común y no la controlan ni los parlamentos nacionales ni el Parlamento Europeo. Esto por un lado. Y por el otro, el déficit democrático está en que no tiene el Parlamento Europeo las competencias que debería tener, las plenas competencias que debería tener, porque lo que no puede es suprimir a los parlamentos nacionales y a las regiones. Y en ese sentido, nuestra posición ni siquiera es perfeccionista, es muy realista. Claro que hay un proceso constituyente y que la única legitimidad no es la del Parlamento Europeo, pero si al Parlamento Europeo no se le acepta el papel de motor de ese proceso constituyente, no caminará la Unión Europea hacia una unión política federal, que en el Tratado de Maastricht perdió por el camino el concepto de política y el concepto de federal. Y todos sabemos, el señor Barón lo sabe, por lo menos igual que yo, que hay políticas que se rigen por la lógica intergubernamental. Por ejemplo, todas las de cooperación y seguridad o las de justicia interior, y no están sometidas a un control verdadero del Parlamento. Y además hay que tener en cuenta algo muy importante que hoy no se está hablando aquí, que es que hay una ampliación. Y en esto hemos apoyado los criterios del Parlamento con toda decisión. Hay una ampliación a 4 países, para empezar, de democracia avanzada, que es muy positivo que entren en la comunidad, en la Unión Europea, aunque se desplace el centro de gravedad hacia el norte. Austria, Finlandia, Suecia y Noruega. Austria votará en referéndum el mismo día 12, y esto pone más en precario las competencias del Parlamento Europeo y aumenta el déficit democrático. Hay resoluciones del Parlamento Europeo que hemos votado por amplia mayoría que hablan de que si no se supera el déficit democrático antes de que se produzca la ampliación, puede entrar en crisis el proceso de construcción europea. Y le voy a decir al señor Barón, con el cariño que sabe con que yo le hablo y las veces que le hemos apoyado en el Parlamento, que en cierta ocasión le apoyamos cuando el presidente Felipe González hizo una declaración en Roma muy sorprendente, hablando de los poderes del Parlamento Europeo. No iba contra el señor Barón, naturalmente, pero lo puso de ejemplo y dijo: yo sé lo que tengo detrás de mí, mi legitimidad. ¿Qué legitimidad y qué apoyo tiene el señor Barón como presidente del Parlamento Europeo? ¿Quién le ha votado directamente? ¿Quién sabía que iba a ser presidente del Parlamento? Eso sí también fue una cierta agresión a esos poderes del Parlamento Europeo que debe tener, como se produjo en el último debate del Estado de la Nación. Nosotros defendemos totalmente en ese proceso constituyente el papel de motor y coordinador del Parlamento Europeo, que no va a hacer una constitución terminada, es un anteproyecto, un borrador para que lo conozca la opinión pública. El método Maastricht de hacer Europa al margen de los ciudadanos se ha terminado, señor Barón. Convénzase usted y convénzase el señor Arias también. Señor Arias, ¿cuál es su posición en este terreno? Bueno, yo creo que puedo compartir algunos de los argumentos de Eduardo Punset relativos a que España no será un país económicamente sólido y competitivo por el mero hecho de la integración europea y la participación en un modelo político cualquiera que sea este. Somos nosotros, los españoles, los que tenemos que superar nuestros propios desequilibrios, los que tenemos que cumplir los criterios de convergencia de Maastricht, que ahí sí que estaban acertados. Y hoy día no cumplimos ni inflación, ni tipo de interés, ni déficit público. Esos son los problemas reales que tenemos en el contexto de la Unión Europea. Ahora bien, supuesto que somos los españoles los que vamos a ganar nuestro futuro y que además lo podemos hacer, porque España es un gran país que tiene los elementos humanos necesarios para afrontar esa tarea, si hablamos de cuál sea la manera de superar el déficit democrático en este nuevo modelo, es obvio que tenemos que hablar de mayores poderes y competencias para el Parlamento Europeo. Y aquí hay 2 grandes áreas. En el área presupuestaria es cierto que el Parlamento tiene ciertos poderes presupuestarios, pero es cierto que hoy día el gasto agrario escapa al control del Parlamento. Y tendremos que hablar en esa Constitución, que programemos el futuro, de las competencias del Parlamento presupuestarias sobre el gasto agrario, que es el 50% del gasto comunitario y que hoy, señor Barón, está muy mal distribuido y es anticohesivo el gasto agrario, es antisolidario. Prima las producciones de la Europa del Norte frente a la agricultura mediterránea. No es un tema baladí, no es un tema económico. Pero en segundo lugar tendremos que hablar sobre si extendemos el procedimiento de codecisión a todas las leyes que se tramiten en el Parlamento. Y eso sí ciertamente plantea un problema político de alcance muy grave, porque los parlamentos nacionales están perdiendo competencias por el hecho de la existencia del Estado de las autonomías, y según se desarrolle van perdiendo competencias. Y si además el Parlamento Europeo va incrementando sus competencias, hay que asociar de alguna manera, y hay que asociarlo de una manera inteligente, al proceso de decisiones que se tomen a nivel europeo, porque de lo contrario van a ser los parlamentos nacionales los grandes enemigos de la construcción europea. Y o logramos
hacer un debate serio en el cual los parlamentos nacionales se integren en este debate y se busquen fórmulas de colaboración y fórmulas de participación, o cualquier borrador de Constitución Europea está destinado a ser echado al cesto de los papeles. Y, señor Puerta, cuando se hacen planteamientos de que se ha querido boicotear el desarrollo de los poderes constituyentes del Parlamento, primero que no los tiene, no es un Parlamento constituyente, no es una Asamblea Constituyente. Tampoco lo eran las Cortes españolas de 1977 Segundo, y las que la resolución que se adoptó con el apoyo de los grupos mayoritarios decía que sería un documento que se tomaría en consideración en los trabajos previos a la conferencia intergubernamental. Y el documento ha tenido el respaldo de todos los grupos, está en el acervo comunitario y va a ser utilizado. Ahora, yo creo que es un documento que tiene que evolucionar más y que no es una obra acabada, porque el documento es muy imperfecto. Es muy imperfecto. Yo como diputado que he estado presente y trabajado en esta legislatura y que creo que he contribuido a hacer algunas innovaciones interesantes en este proceso de dar un mayor equilibrio al proyecto europeo, yo creo que no podemos y no es bueno mantener el tópico de que el Parlamento Europeo hasta ahora no tenía capacidad de decisión o de intervención. En primer lugar, el Parlamento Europeo tiene una capacidad de control del Consejo y de la Comisión, es decir, de los ministros que ejercen la presidencia y de los comisarios. Y yo he visto en mis reuniones de comisión venir muchos más comisarios a dar cuentas de lo que hace la comisión que cuando era diputado español a los ministros españoles a dar cuenta de lo que hacían a nivel del gobierno español. Esto primero. En segundo lugar, desde una renovación que se hizo del Tratado de Roma, que es el Acta Única Europea, por el Parlamento Europeo han pasado las casi 300 normas que han hecho realidad el mercado interior europeo y las hemos enmendado, las hemos reformado, hemos atendido las posiciones y los intereses de nuestros ciudadanos. Y además, el propio proyecto de la Unión, que introduce cosas tan importantes como es, por ejemplo, el principio de la subsidiariedad, para evitar digamos, una unión absolutamente eurocratizada o un intervencionismo inútil o poco eficaz. O, por ejemplo, el tema que he dicho antes, el de la Europa de las regiones, a través del Comité de las Regiones. O que hemos impulsado temas como, por ejemplo, todo el programa de ayudas y de promoción a las pequeñas y medianas empresas. Todo esto, además de los poderes que tiene a nivel presupuestario, significa que este proceso se ha ido realizando, es decir, que no es que hasta ahora estuvimos a cero y ahora proponemos un proyecto, sino que ha habido un avance y un avance positivo. La segunda cuestión es que en este proceso quedan zonas grises, es decir, quedan zonas grises que escapan al control democrático del Parlamento, que son las que hemos de recuperar en esta próxima legislatura. Por ejemplo, temas muy importantes que están en el Tratado de la Unión, como la política de seguridad o la política de relaciones exteriores, estas escapan al control y hemos de conseguir que se incorporen y que son claves. Pero no demos esta sensación de que hasta ahora no había control, no innovábamos, no controlábamos. No es verdad. Es decir, lo hay. Lo que pasa es que hay estas zonas que las hemos de mejorar. Y hemos de mejorar a través de dos niveles, de dos proyectos. Una, la revisión de 1996 y dos, a través de un proyecto más clarificador del juego de las instituciones que se puede llamar un proyecto constitucional, un proyecto ordenador, un proyecto federal, pero ahí hay una capacidad de trabajo que, por ejemplo, nosotros lo queremos hacer precisamente para una mejora de la participación de las regiones, de las nacionalidades y regiones en todo este proceso. Señor Imaz tenía algunos matices que hacer. Sí, bueno, yo creo que hay una percepción de que esta Europa que se está construyendo y por las cuales nosotros apostamos absolutamente, es una Europa lejana, una Europa no próxima al ciudadano. Y yo creo que ahí nosotros tenemos una herramienta importante para acercar esta Europa al ciudadano. Nos hemos dotado, como decía el señor Barón, de un Estado plurinacional, un Estado con una Constitución, con una serie de comunidades autónomas, cada una con su nivel competencial. Y en esta Europa que se está construyendo, está participando, se está proyectando el Estado como un Estado central hacia esa Europa, cuando no se corresponde con la propia realidad con la cual nos hemos dotado. Por ejemplo, en los comités de la Comisión Europea, en los comités del Consejo de Ministros, hay otras nacionalidades, otros pueblos, otras regiones europeas que están participando en todos esos foros. Están los Länder alemanes, están las regiones belgas, y las comunidades autónomas que componemos el Estado estamos fuera de ese proceso.
Y llegamos a situaciones de indefensión económica, de indefensión política de presencia. Por ejemplo, se está discutiendo en Europa, en uno de esos múltiples comités, el tema de la organización del mercado del plátano, y el representante canario, que es el que tiene la competencia, que es el que vive la realidad, el cercano a la problemática, no está presente en esos foros. Tiene que andar pues vagando por los pasillos materialmente. Y eso no es eficaz. Eso no responde a la estructura política con la cual nos hemos dotado. En cierta forma, es curioso, esta semana ha salido una sentencia del Tribunal Constitucional en el cual da legalidad a la oficina que el gobierno vasco había abierto en Bruselas y que estaba pues, a través de subterfugios porque no tenía legalidad como tal oficina. Las comunidades autónomas tenemos que estar presentes en ese proceso para poder defender nuestros intereses. Esta sentencia llega con 5 años de retraso. Nos ha supuesto una serie de años a través de los cuales hemos estado disminuidos en nuestra capacidad de defensa de los intereses de las comunidades autónomas en Bruselas. Y lo triste es que pues, catalanes, vascos, gallegos, andaluces, valencianos, aragoneses, para estar presentes en esta Europa, tengamos que andar luchando a golpe de sentencia, a golpe de tribunal. Yo creo que es el momento en el que acordemos un modelo político, un modelo de consenso y de diálogo para que en esa Europa estemos presentes todos los pueblos y naciones que componemos el Estado, que somos también todos Estados. Y en ese modelo, señor Imaz, ¿qué tiene más peso? ¿La libertad, la solidaridad, el Estado, el mercado? ¿Qué ideas, qué principios básicos proponen ustedes en ese modelo de Europa política? Tiene que haber una separación de poderes. Una separación de poderes. Me han acusado de abusar de la palabra y creo que estoy dando ejemplo de escuchar a todos los que se dirigen fundamentalmente a mi persona. Yo, en primer lugar, insisto en lo que he dicho al principio, es decir, que hay un modelo de unión política con una dimensión ciudadana y social y hay un modelo conservador. Yo oigo a señor Arias Cañete hablar siempre de la agricultura, nunca habla de las personas, porque yo he dicho que los conservadores en este momento no apoyan el planteamiento de la Carta Social Europea y yo tengo ganas de saber cuál es su criterio, porque en la agricultura también tengo que decir que el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo fue el que, con su voto frente al de sus colegas democristianos y conservadores en parte, fue el que hizo posible la reforma agraria y, por ejemplo, en la penúltima sesión del Parlamento, el informe sobre política vitivinícola en defensa de los intereses del sur, de los intereses españoles, lo ha hecho precisamente un diputado socialista español, diputado aragonés, Mateo Sierra. Y yo por eso creo que es importante que clarifiquemos los modelos y yo me siento muy a gusto teniendo un modelo que confrontar con el de los conservadores. Luego, en relación con lo que ha dicho Alonso Puerta, yo tengo que decir que yo me he estudiado lo que dicen y ellos hablan de revisar el Tratado de Maastricht y de ponerlo patas arriba. Bueno, yo creo que no, yo creo que hay que seguir construyendo sobre lo que hay y desde luego, además, creo que su capacidad de incidencia en la política europea es muy reducida porque en este momento, bueno, pues el grupo político que tienen son ellos y 3 más y ya veremos a ver si pueden hacer un grupo la próxima vez. Y en el Parlamento se funciona a partir de grupos que tengan una presencia de todos los países, si es posible. En el nuestro están diputados de todos los países de la Unión. Y eso es lo que pesa, porque tenemos que trabajar, digamos, sobre la base de grandes asociaciones. Pero sobre todo, lo que hay no es un planteamiento constituyente. En el programa de Izquierda Unida hay una contestación del Tratado de Maastricht y un planteamiento de revisión a fondo. Y luego quiero señalar algo más. A mí me parece muy importante que a los ciudadanos les expliquemos, para acercarnos a ellos, lo que vamos a hacer, no decirles que está todo mal y que el Parlamento y las instituciones europeas no valen para nada, porque entonces, bueno, dirán estos señores, ¿para qué les vamos a elegir? Por lo tanto, yo insisto en que nosotros tenemos misiones que no solamente han sido aprobadas por el Parlamento Europeo, que han sido refrendadas por todos los parlamentos, incluida las Cortes Generales de España, que tenemos que cumplir y que tenemos que honrar, que son la investidura de la Comisión, el control democrático del Consejo y de la Comisión y la codecisión legislativa dentro de nuestras competencias. Añadiría la asociación a esa revisión que hay que hacer, porque un aspecto fundamental de lo que hay que hacer en estos años es también la moneda única. No voy a extenderme sobre la política exterior y de seguridad común, a pesar de que presida esa comisión. A mí me parece que es una dimensión muy importante, pero sé que tienen otro debate. Y luego me permitiría también hacer una precisión una vez más. Muy breve, no se puede decir que los canarios no han tenido defensa. Eso es incierto. No se puede decir que los que pertenecen a las diversas comunidades autónomas españolas están indefensos.
hay una representación. Hay una representación, perdón, hay una representación española que defiende sus intereses. Yo estoy de acuerdo en que hay que encontrar una vía de participación de las comunidades autónomas. Es un tema que está avanzando en este momento sobre la base señor Iván, sobre la base clarísimamente de la lealtad autonómica a la Constitución y a los estatutos. Cuando encontremos un acuerdo se podrá hacer, pero el caso español dentro de lo que es la Unión Europea es de los más avanzados, de los tres más avanzados. Sí. No es en absoluto... Yo me daría con un canto en las narices si ustedes asumiesen el modelo belga o el modelo alemán. No me diga, por favor, si ustedes asumen el modelo alemán también, yo necesito hacer una pequeña apreciación. Medio minuto. Nos quedan muy pocos minutos. Es una frase para terminar cada uno, prácticamente. Sí, dos, en vez de una, dos frases. Venga, dos frases para terminar cada uno. Aquí hay un dilema con la ampliación. O el nuevo Parlamento Europeo, en el que parece que todos creemos, nosotros totalmente, da los pasos que tiene que dar para consolidar el camino de una unión política de carácter federal, cooperativa y descentralizada, o esto se puede reconvertir en una Europa de libre cambio, como pretenden los conservadores británicos, con un mercado único interior. Hay que ir además a una separación de poderes, como en las democracias tradicionales, teniendo en cuenta la peculiaridad de la construcción europea a partir de varios países. Y quiero decirle al señor Barón que le valen sus argumentos si piensan pactar en un sistema bipartidista con el PP, como suelen hacer. Pero si quieren hacer una mayoría de progreso en el Parlamento Europeo, tendrán que dialogar con un grupo rojo y verde bastante importante que va a haber en Europa, y parte de él se va a generar en España en estas elecciones, como ustedes saben muy bien. Nos queda medio minuto para cada uno. Señor Gasoliva. A ver, aquí hay una contradicción y una coincidencia que me preocupa entre la posición expresada por el señor Barón y la que representa el PP respecto a no desarrollar en toda su dimensión la participación de las comunidades autónomas y de las nacionalidades y regiones en la formación de la voluntad del Estado respecto a las posiciones que defendemos en Bruselas. Y esto yo creo que es negativo porque Europa se basa y lo reconoce en este principio de la unidad en la diversidad, que es la que defendemos en Convergencia y Unió. Y además en todo lo que se deriva de interés a los ciudadanos. Estos ciudadanos que se encontrarán con una posibilidad de mayor participación en programas de enseñanza, en programas culturales, en los programas para las pequeñas y medianas empresas, en lo que es importantísimo, una correcta aplicación de los fondos estructurales que resulte equitativa y que además resulte productiva, y que por lo tanto esto es lo que hemos de defender y es lo que justifica nuestra presencia en Bruselas y también la defensa de estos intereses en el Parlamento Europeo. A mí me parece muy bien la defensa de las regiones, y algo hemos hecho todos en este sentido, pero es que me parece mucho mejor la defensa de los ciudadanos, de la participación de los ciudadanos en el proyecto europeo. Perdón, estos ciudadanos, déjeme hablar, estos ciudadanos están excluidos hoy en España. Estos ciudadanos no pueden elegir, y lo vuelvo a decir porque es fundamental, no pueden elegir directamente a sus representantes. A usted le ha designado un partido político en unas listas cerradas y bloqueadas. ¿Cómo pueden pedir que el Parlamento Europeo ejerza el control democrático sobre el gobierno ejecutivo, sobre la Comisión, y en cambio se olvidan de que los ciudadanos puedan elegir el control democrático sobre sus políticos, sobre los partidos políticos? A mí no me han designado, a mí me han elegido con un gran debate. Señor Imaz, una frase al menos para terminar, nos queda un minuto y medio. Señor Imaz, señor Arias, señor Barón. Algunos partidos nos Telegráficamente dos frases. Los desafíos que tenemos en estos momentos en esta Europa, económicos, tecnológicos, de seguridad, son tan importantes que uno a uno los estados por sí mismos no podemos abordarlos. Por tanto, tenemos que apostar por una Europa políticamente unida, con un Parlamento equiparable, entendible a lo que puede ser cualquier Parlamento de un Estado en estos momentos, y una Europa en la cual solidariamente todas las que la componemos, los ciudadanos, los pueblos, los Estados y el conjunto de los europeos podamos participar. Señor Arias. Yo quiero hacer dos precisiones en primer lugar. El señor Gasoliva, que se verá en este programa y verá que nosotros asociamos a las comunidades autónomas al proceso de formación de la voluntad europea. Hay un grado de asociación importante en nuestro programa. En segundo lugar, nosotros no somos contrarios a la Carta Social, y es más, todo el programa del Partido Popular Europeo rezuma política social por todos sus costados, como no podía ser menos en un partido de estas características. Y en tercer lugar, decir que en este momento lo fundamental para los ciudadanos españoles es saber que hay fórmulas alternativas de plantear la política en Europa, que hay fórmulas de defender los intereses españoles
con más energía y con más vigor, que hay que afrontar nuestra propia problemática interna desde dentro y que ser fuertes en Europa nos puede permitir participar con mayor energía en el proceso de configuración de un modelo político equilibrado, solidario, socialmente justo. Y por lo tanto, que lo fundamental es recuperar nuestro desarrollo económico interno y a partir de esta recuperación de desarrollo económico interno, ser fuertes en Europa defendiendo otros modelos y otros comportamientos. O sea, que renuncian ustedes a convertir estas elecciones en una primaria. Ya estamos casi fuera del programa, señor Barón. Yo lo que no renuncio es a ganar. Sujeto, verbo y predicado prácticamente. Sujeto, verbo y predicado. Un último mensaje. Y ante la encrucijada en que nos encontramos, nosotros pensamos que hay que hacer una Europa democrática sobre la base del voto de los ciudadanos, una Europa capaz de crecer económicamente respetando su dimensión social, una Europa con cohesión y con solidaridad entre sus pueblos y una Europa capaz de ser el pilar fundamental de paz y prosperidad de este continente y de ser un elemento importante para ello en el mundo. Muchas gracias, señor Barón. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este primer debate electoral de la 2 de Televisión Española. Y gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Les esperamos el miércoles próximo, pasado mañana, en el debate segundo de las elecciones europeas sobre el tema la paz y la seguridad en Europa. Muchas gracias de nuevo, gracias a todos ustedes y hasta el próximo miércoles. Adiós, buenas noches.